Listo, seguimos con la charla del doctor Marcelo Aguirre, fibrosis sistémica nefrogénica. El doctor Marcelo Aguirre es médico internista, nefrólogo, epidemiólogo, especialista en gerencia en seguridad social, máster en patología renal. Es un nefrólogo con una formación académica rigurosa para servir subterráneos en el Chocó. Es el director médico de Nefro Chocó. Es miembro del comité SLAN de radiología intervencionista. Lo dejamos con el doctor Marcelo con la charla fibrosis sistémica nefrogénica. Muchas gracias. Buenos días para todos, espero que estén bien. Como siempre, agradecer a la Asociación Colombiana de Nefrología por la invitación y espero que lo que vamos a hablar hoy sea beneficioso para todos y podamos transmitirlo en nuestra práctica clínica y el beneficio de nuestros pacientes. Bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es la fibrosis sistémica nefrogénica. Es un tema bastante interesante que no solamente nos atañe a nosotros como nefrólogos, sino también a los radiólogos, y que en nuestro quehacer diario nos vemos enfrentados a tomar decisiones sobre si se realiza o no procedimientos contrastados con gadolinio, que es el medio de contraste que a la postre puede llevar a que se desarrolle este proceso mórbido. Obviamente, si vamos a hablar de medios de contrastes basados en gadolinio, vamos a tratar de analizar algunos aspectos básicos, fundamentales, relacionados con el gadolinio. La idea no es hacer un curso de física aquí ni de química, pero sí hay que tratar algunos aspectos básicos para poder entender el por qué se utiliza el gadolinio y por qué subsecuentemente el gadolinio puede ser el desencadenante en todos los aspectos fisiopatológicos que llevan a la fibrosis. El gadolinio es un metal, aparece en la tabla periódica de los elementos, pertenece al grupo de los lantánidos, tiene características que los hacen únicos. Este grupo de elementos en su configuración electrónica, como podemos ver acá, tiene 7 electrones que no están apareados. Cuando los electrones están apareados, están en equilibrio, y cuando están en equilibrio, no les interesa absolutamente nada más, no les interesa adquirir energía, no les interesa liberar energía. Pero este átomo tiene la característica que tiene 7 electrones desapareados, y ellos son ávidos de modificar su movimiento con base en los campos magnéticos. Entonces, son 7 electrones desapareados que están dando el proceso que vamos a ver a continuación. Eso quiero que lo tengamos en mente porque es supremamente importante. ¿Qué es la resonancia magnética? A grandes rasgos está formado por 3 términos. El término resonancia, que hace referencia a que debemos hacer coincidir 2 frecuencias. Una frecuencia de precesión que la vamos a ver ahora y una frecuencia que vamos a lanzar a través de un rayo de radiofrecuencia. El término magnético es porque el imán es el que se encarga de mover estos electrones desapareados que dijimos, y nuclear porque todo se realiza en el átomo, perdón, en el núcleo. El núcleo es la estructura encargada de producir la energía que se va posteriormente decodificar y convertir en imagen. Cuando nosotros tenemos un átomo, este átomo tiene varias características desde el punto de vista cinético, es decir, desde el punto de vista de su movimiento. El primero es que hace un movimiento sobre su propio eje, como lo vemos aquí, y el segundo es que hace un movimiento como tipo translacional. Si lo equiparamos con nuestro planeta Tierra, sería algo así como la rotación y la traslación. Resulta que por física básica y por principios elementales, toda partícula que gire y tenga electricidad puede producir un campo magnético. Entonces, nosotros tenemos en nuestro organismo una gran cantidad de agua. ¿Y qué es lo que principalmente constituye el agua? El hidrógeno. Y eso también aplica para algunas moléculas biológicas, como lo es la grasa. Entonces, estos átomos que están en el agua son los que están teniendo su movimiento. Si nosotros los sometemos a un imán, ellos todos se van a alinear simulando un norte del imán y un sur. Es decir, todos van a estar alineados. Cuando están todos así, hablamos de que los protones están en fase. Para hacerlo más sencillo, para que no hagamos cursos aquí, ni somos Einstein, y vamos a tratar de dar un curso de física cuántica, es como si tratáramos de ubicar a estas personas y vemos cómo algunas van a ubicarse en una situación antiparalelo, es decir, van a apuntar hacia el sur y otras van a apuntar hacia el norte. ¿Qué es más fácil? Obviamente, apuntar hacia el norte. Entonces, la gran mayoría, una vez son expuestos a un magneto, apuntan hacia el norte. ¿Qué hace el radiólogo? ¿Qué hace el técnico? A través de la movención de los parámetros del resonador, ser un director y decir qué cantidad de estos van a ir hacia el norte o hacia el sur. Simplemente eso es lo que hacemos, magnetizarlos y ellos cambian su posición. Una vez cambian su posición, como están en paralelo,
pueden transmitirse energía entre uno y otro, hecho que no podría ser posible si tuviésemos unas distancias significativas o si estuviese uno en paralelo u otro en antiparalelo. Y lo que hacemos después de que los magnetizamos es que el director de nuestra orquesta, el que maneja los comandos del resonador, suspende inmediatamente la magnetización y al suspenderla, toda la energía que adquirieron se pierde. Entonces, miren lo que pasa. Adquirió energía por el campo magnético, después la pierden y una vez pierden esa energía es recibida por una especie de transferencia traslador que lo que hace es convertirla en la imagen. Entonces, magnetizamos el átomo, le imprimimos energía, luego reenvía esa energía, pero modificada de acuerdo a la cantidad de protones y a las características químicas de cada tejido. Sencillamente es esto, para resumir. Aquí lo que estamos haciendo es mandar el rayo de radiofrecuencia, lo que va a producir que cambie la configuración o la posición de los protones, y después de que suspendemos ese rayo de radiofrecuencia, se vuelven a alinear y mandan la energía que atraparon, que captaron al momento de ser incididos por el rayo de radiofrecuencia. Y eso es lo que vamos a interpretar en la imagen. Miren que aquí no hay rayos X. Eso es importantísimo. Es el propio tejido el que va a mandar la señal después de que se le imprimió, pero no la va a mandar igual que el original, la va a mandar acorde con las características de cada tejido. Y eso va a permitir diferenciar el tejido graso del tejido óseo o del tejido muscular o el tejido que esté en cuestión que queramos estudiar. Y cuando todos recibimos una resonancia magnética, que a veces no entendemos qué está diciendo, es eso. Simplemente una secuencia en T1, donde lo que estamos haciendo es interpretarlo desde el punto de vista del agua, y acá lo hacemos al contrario. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el agua brilla, aquí en este caso, estamos en una secuencia T2, porque el receptor está justo al punto donde apuntan los protones, mientras que sería oscuro en la secuencia T1, porque no estamos apuntando al sector donde están dirigidos en paralelo los protones. Entonces, por eso se ve oscuro. Entonces, cuando ustedes vean siempre, quiero que tengan esto en mente, que brille aquí, en una resonancia magnética cerebral, estén los ventrículos brillando, es porque esto es agua. Y si es agua, siempre es T2. Con eso es suficiente, que sepamos. Buscamos T1, ventrículos oscuros, T2, ventrículos brillantes, porque el agua brilla en T2. Y podemos hacer unas secuencias, por ejemplo, FLIRE, que cada rato la menciono y no sabemos qué es. FLIRE simplemente es una secuencia que nos suprime el agua y nos permite más ver el componente graso, como en este caso. Entonces, ya con eso tenemos un curso básico de resonancia magnética y podemos interpretar de una manera distinta las imágenes cuando lleguen a nuestras manos. Bueno, ¿qué es importante de los medios de contraste basados en gadolinio? Ya hablamos del gadolinio, ya hablamos de las características físicas y químicas del gadolinio, pero hay una cuestión importante, es que el gadolinio es tóxico. El gadolinio no puede ser introducido en nuestro cuerpo sin que tenga una cobertura que le minimice o por completo suprima esa toxicidad. Y eso se llama un quelante. Entonces, con base en las características químicas de esos quelantes, vamos a tener diferentes tipos de medios de contrastes basados con gadolinio. ¿Cómo podemos clasificarlos? De acuerdo a ese quelante, como lineal o como cíclico. Y estas dos palabras se van a dar cuenta que son supremamente fundamentales para nosotros definir qué contraste se le puede o no se le puede dar al paciente acorde con su tasa de filtración glomerular. De acuerdo a la susceptibilidad magnética, ya sabemos, pueden ser paramagnéticos como el gadolinio. Las características físico-químicas, iónicos y no iónicos, que también es importante, aunque tiene un carácter mucho más relevante en la injuria renal subsecuente a medios de contraste yodados, y el tipo de diana, ¿sí? Si es extracelular, intracelular, inespecífico, como lo vamos a ver a continuación, y también la osmolalidad, que tampoco es tan importante como sí lo es con los medios de contraste de tipo yodado. Como les decía anteriormente, es importante, supremamente importante, reconocer que existen medios de contraste basados en gadolinio de tipo macrocíclico y de tipo lineal. Si nosotros observamos aquí, el gadolinio está central en una estructura y alrededor está cubierto por otras moléculas que no van a permitir que este gadolinio pueda liberarse fácilmente y pueda llegar a los tejidos. Por ende, una estructura macrocíclica va a garantizar que el gadolinio se quede aquí enclaustrado, enjaulado, no salga, no se exponga a los tejidos y no produzca toxicidad. Ya tenemos el primer concepto. Los medios de contraste basados en gadolinio de tipo macrocíclico tienen menor toxicidad que aquellos lineales.
porque en los lineales el gadolinio está expuesto. No tiene una cobertura, no tiene un camisón, una jaula que evite que se libere e interactúe con los tejidos. Como les decía anteriormente, en el medio de contraste de tipo yodado, la osmolaridad es supremamente importante. Si nosotros vemos aquí, en un medio yodado, que suponemos que es de baja osmolaridad y uno de alta osmolaridad, miren la osmolaridad tan alta que pueden llegar a tener, del orden de los 600 en el que es bajo, y del orden de los 2160 miliosmoles por kilogramo, osmoles por kilogramos, perdón, en los que son de alta osmolaridad. Miren la diferencia tan abrumadora que hay con respecto a los medios de contraste basados en gadolinio. Tan bajas como 630 en el caso del gadoteriodol que vamos a ver a continuación, y quizás el más alto sería el gadovenato, llegando a los 1970. Pero miren la osmolaridad tan baja, 630, 789. De entrada, aquí la osmolaridad no es un problema en los medios de contraste. Y recuerden que la osmolaridad sí es importante en los medios de contraste yodado porque es el que va a producir la lesión a nivel renal, en este caso no. Entonces es un aspecto que no debemos tener en cuenta. Y otra situación importante es que las dosis clínicas que usamos en pacientes para hacer resonancias magnéticas son del orden de los 0.1 milimoles por kilogramos. Eso equivale a unos 2 mililitros por kilo, frente al medio de contraste yodado, donde utilizamos de 1 a 2 miligramos. Miren la situación, estamos dando una osmolaridad muy baja y un volumen muy bajo, y además en los contrastes yodados damos una osmolaridad muy alta con volúmenes muy altos. Entonces no es algo para preocuparnos en el caso de la resonancia magnética con gadolinio o con medios de contraste basados en gadolinio. Otro aspecto fundamental es la estabilidad termodinámica, que simplemente me dice qué tanto de ese gadolinio que está unido a ese ligando o a ese, cuando le mencioné inicialmente que era la molécula que se adhería al gadolinio para evitar la toxicidad, vemos qué tanto se disocian el gadolinio y el ligando. Y a mayor liberación del gadolinio, obviamente, va a haber mayor toxicidad, porque lo que nos importa es el gadolinio libre. Por lo tanto, si tenemos una K de constante de estabilidad térmica mayor, da mayor estabilidad, y si es menor, porque obviamente el denominador es más alto, nos da más liberación de gadolinio. Entonces, eso también lo podemos tener presente al momento de saber cuál tipo de medio de contraste utilizar. Aquí vemos en general cómo se comporta la estabilidad termodinámica en estos compuestos, siendo el gadoterato el más alto, y el gadotietato le continuaría, que también entonces lo podemos tener en cuenta al momento de seleccionar el medio de contraste. La viscosidad también es importante en medios yodados. La viscosidad en los medios de contraste basados en gadolinio es supremamente bajo. La unidad de medida sería kilomilipascales por segundos, y vemos que son muy bajas. Miren, solamente 2 a 20 grados y a 37 grados nos daría 5.3. O sea, si comparamos esto con la viscosidad de un medio yodado, es 10, 20, 30 y hasta 100 veces más. Por lo tanto, no se deben calentar los medios de contrastes basados en gadolinio, a diferencia de los medios yodados, que sí se benefician del calentamiento. Y el último parámetro es la relaxividad, que tiene que ver con la capacidad que tiene el medio de contraste de acortar ese cambio posicional de los protones que mencionamos, y por lo tanto se traduce en mayor liberación de energía. A mayor relaxividad, mayor producción de energía y mejor producción de imágenes. Y todos estos parámetros que estamos viendo aquí son en teslas. Nosotros siempre hablamos de teslas cuando hablamos de resonadores, de un Tesla 1.5, 2. Recuerden que el Tesla es una unidad de inducción magnética. ¿Y qué acabamos de decir ahorita? Que debemos hacer o inducir un campo magnético para cambiar la posición de los protones. Por lo tanto, a mayor Tesla va a existir una mayor probabilidad de que todos los protones se alineen, ¿sí?, y resonen mejor y produzcan mayor imagen. Por eso necesitamos resonadores, ojalá de 2, 3 teslas, que dan una imagen muchísimo mejor que un resonador de 1 a 1.5 tesla que fueron los iniciales. Ya con todo esto, podemos entonces hacer un análisis rápido de las características principales de los medios de contraste y clasificarlos. ¿Con base en qué? Uno, con base en el ligando, es decir, ¿son lineales o macrocíclicos? Ya sabemos, ¿cuáles son los menos tóxicos? Los macrocíclicos. ¿Ok? Primer punto. Segundo, la carga osmótica. Generalmente tiene más estabilidad termodinámica aquellos que son iónicos. Entonces podría beneficiarse más los iónicos que los no iónicos. Todo lo contrario a lo que sucede con los medios de contrastes iodados. Y lo más importante para nosotros como clínicos, y aquí sí quiero que lo tengan en su mente y lo guarden, es con base en la posibilidad, o más bien probabilidad,
de producir fibrosis sistémica nefrogénica. Los del grupo 1 son aquellos que se han vinculado de manera clara, directa, sin ningún tipo de factor de confusión en la producción de fibrosis sistémica nefrogénica. Y son 3. Quiero que se aprendan estos 3 que son los enemigos, son los malos de esta película, que básicamente son: el primero de todos, la gadoliniumida, que era el Omniscan, el gadopentate de dimeglumina y la gadoliniumida. Son los 3 malos. Afortunadamente, la mayoría de las agencias europeas y americanas han retirado del mercado estos. Pero hay países donde se puede usar. La idea es que nosotros como nefrólogos anotemos, escribamos y digamos: no usar gadoliniumida, no usar gadopentate de dimeglumina y no usar gadoliniumida. ¿Sí? Ahora el escenario completamente opuesto. Esos son el grupo 1, ¿no? El grupo 1 es el grupo de los malos. El grupo 2 es todo lo contrario. Es el grupo donde no se ha evidenciado fibrosis sistémica nefrogénica, o en su defecto no hay una clara asociación o relación causa-efecto. Entonces no hay evidencia que la sustente. ¿Cuáles son estos? Y los que tenemos que recordar también, básicamente el gadobutrol, que se usa mucho, ¿sí? El gadobutrol, el gadoteridol y el gadovenato de dimeglumina. Algunos grupos incluyen el gadovenato también, pero los 3 más importantes son estos. Entonces recordar, siempre tratar de autorizar la resonancia magnética con gadobutrol, gadoterato de dimeglumina o gadoteridol. No se han reportado casos de fibrosis sistémica nefrogénica con estas 3 moléculas. El gadovenato de dimeglumina está en este grupo, sin embargo, hay algunos reportes donde no se ha podido determinar causa-efecto, pero sí hay dudas con respecto a ellos. Y el último es el grupo 3, donde tenemos administraciones limitadas, no hay evidencia suficiente para decir si sí son buenos o no, y son específicamente el gadofosfedet y el gadofosfetato sódico. ¿Cuál es la ventaja? Que estas 2 moléculas son organoespecíficas, entonces se utilizan sobre todo en articulaciones, que nos va a dar una tranquilidad porque no hay una inyección a nivel sistémico y no hay una absorción. Sin embargo, la ventaja la tienen obviamente aquellos que no han mostrado eventos de fibrosis. Generalmente todos son de excreción renal, hay excepciones, como el gadovenato y el gadofosfedet, que tiene una característica importante, y es que es intravascular, entonces nos permite hacer estudios angiológicos y que se libera tanto a nivel renal como a nivel hepático. ¿Qué es la fibrosis nefrogénica sistémica? Básicamente, su nombre lo dice, tiene 3 conceptos. Fibrosis hace referencia a una proliferación exagerada de las fibras de colágeno a nivel de la piel, ¿sí? Sistémico porque es un compromiso global de toda la economía corporal, y nefrogénica porque se asoció, o desde que se empezó a describir esta patología, está relacionada con pacientes con compromiso de la función renal. Un poco de historia rápida, porque la fibrosis sistémica nefrogénica es el modelo que diría que como epidemiólogos a todos nos gustaría que fuese el ejemplo a seguir en todas las patologías, porque requirió primero un trabajo mancomunado de muchas especialidades y observaciones que fueron muy detalladas, que a la postre permitieron que hoy prácticamente no tengamos reportes de fibrosis sistémica nefrogénica. Inicialmente, en 1997, un dermopatólogo de la Universidad de California, el doctor Lebron, describió una cantidad de pacientes con unas afecciones a nivel de la piel muy similares a la escleromixedema, pero sin los otros criterios para poder catalogarnos ese rubro. Entonces empezaron a estudiar a estos pacientes. Después, en el año 2000, Cooper hizo la descripción y lo relacionó con pacientes en hemodiálisis. Entonces se asumió que la hemodiálisis sería un papel, pero resulta que también se encontró en pacientes que no estaban en hemodiálisis, sino en diálisis peritoneal, o pacientes que tenían enfermedad renal crónica 4 o 5 y que no estaban sometidos al procedimiento, entonces se descartó. Después, en 2003, Ting hizo un descubrimiento maravilloso en relación a que esto que se creía que era solamente dermatológico, se llamaba la dermopatía fibrosante del paciente renal, tenía compromiso en esófago, diafragma y a nivel pulmonar. Luego otros estudios mostraron compromiso en toda la economía corporal, y por eso se cambió el nombre de dermopatía fibrosante a fibrosis nefrogénica sistémica. Posteriormente, se encontraron evidencias del papel del fibrocitos, sobre todo aquellos de los fibrocitos CD34, como vamos a ver, y este descubrimiento hasta 2006 fue cuando Grover dijo: todos esos pacientes tienen un común denominador, tienen un eslabón que no hemos visto, ¿y cuál es? Que todos fueron expuestos a medios de contrastes basados con gadolinium. Entonces, para nosotros hoy es muy fácil decir,
es fibrosis por gadolinio. En esa época no fue tan sencillo. Y eso incitó a todas las autoridades, a todos los estamentos regulatorios, para que lanzaran alertas y previsiones con respecto al uso de este tipo de medicamentos, o este tipo de moléculas. La fibrosis sistémica nefrogénica no tiene predilección por sexo, no tiene predilección por edad, ¿sí? Es mucho más común o un poco más común en la diálisis peritoneal que en la hemodiálisis, e inicialmente se asumió que está relacionada con algunos factores como la manipulación vascular, el trauma, el shock, el uso de eritropoyetina, la hipercalcemia, la hiperfosfatemia. Sin embargo, con análisis posteriores se logró determinar que no había una relación causal como tal. Por ejemplo, en los casos de la anemia, la eritropoyetina, los pacientes con enfermedad renal crónica más avanzada generalmente hacen anemia y requieren la eritropoyetina. Eso podría ser un factor de confusión. Entonces, no hay claridad respecto de esto. Un proceso importantísimo que les mencioné en la transmatelación, donde dijimos que el gadolinio que está unido a un ligando, se va el gadolinio y ese gadolinio puede ser reemplazado por algunos metales endógenos como el zinc principalmente, este es el más importante, hierro, calcio, magnesio y cobre. Entonces, al competir estas moléculas endógenas y liberar el gadolinio y finalmente llevan a la toxicidad. Es decir, que la transmetalación es supremamente importante para definir qué moléculas son tóxicas o qué moléculas no son tóxicas. Y eso explica por qué en los casos de hipercalcemia, por ejemplo, ya que hay mayor disponibilidad de calcio, podría competir con mayor avidez por el gadolinio por el ligando respectivo. Recuerden que este gadolinio está aquí cubierto por una esfera, por esta molécula que es la protectora, que es el ligando, ¿sí? Que llamamos quelante. Es importantísimo porque la dosis letal 50 de los pacientes, o más bien de los ratones, que son expuestos a gadolinio puro frente a gadolinio que con quelante es 50 a 100 veces mayor, lo que nos está hablando de la gran ventaja que ofrecen el quelar esas moléculas, de ese átomo de gadolinio. Y además evita la interacción del gadolinio con su respectivo tejido para que se den todos los efectos fisiopatológicos que vamos a ver a continuación. Además, se facilita la excreción a nivel renal y no a nivel de otros tejidos. Ya dijimos que el gadolinio es más importante aquí, ¿sí? Precipita en los tejidos, en el sistema retículo endotelial, puede producir alteración de todas las células que hacen parte de este, y el citocromo P450 es importantísimo porque al tener un tamaño similar al calcio puede competir con el calcio y producir trastornos de la conducción neuronal y trastornos de la coagulación de aquellos factores dependientes de calcio, y enzimas intracelulares como estas que mencionamos aquí, generalmente son insolubles y se vuelven más insolubles cuando se unen con fosfatos endógenos, y esto es importante porque directamente en in vitro la síntesis de mucina, que hace parte de la histología de esta enfermedad, y el iodonato se aumentan con dosis mínimas del orden de 0,1 milimoles por litro de gadolinio. Y lo otro es que tiene que ver con las transglutaminasas, que son unas enzimas que hacen que las fibras de colágeno o las proteínas sean más insolubles y más fáciles de digerir por su respectivo sustrato biológico que está encargado de degradarlas. Los tres factores fundamentales, los tres puntos claves en la fisiopatología sería la activación del factor de crecimiento transformador beta, el aumento de los fibrocitos circulantes y la secreción de citosina y factores de crecimiento por monocitos. Esta gráfica es un resumen, no me voy a detener en esto, sencillamente para mostrarle que aquí el macrófago juega un papel fundamental en la liberación de citoquinas, quimoquinas, que a la postre van a llevar a una, digamos, hipersensibilización del fibrocito, va a estimular su viaje desde la médula ósea y que lleguen hasta el tejido, incremente la síntesis de colágeno, incremente la síntesis de ácido hialurónico, y eso finalmente lleve al aumento de en este tejido de carácter fibroso, y a la vez puede disminuir las enzimas encargadas de la degradación, como los inhibidores de la metalosproteínasas. Bueno, esto ya lo mencionamos, no nos vamos a detener. Y hay un aspecto fundamental que tiene que ver con la clínica, porque todos hablamos de fibrosis sistémica nefrogénica, pero el doctor Gerardi hizo un trabajo muy interesante donde trató de catalogar, acorde a ciertos criterios mayores y menores, en un sistema de puntuación, cuando podemos hablar de paciente con probabilidad consistente, no consistente o definitivamente con alta probabilidad de estar cursando con una fibrosis sistémica nefrogénica. Como es sistémica, mira el compromiso global que puede dar en todos los sitios de nuestros organismos, y debemos tener diagnósticos diferenciales tanto de tipo clínico como histológico,
No es una patología fácil de diagnosticar, se los digo de entrada, porque el diagnóstico clínico tiene muchos diagnósticos diferenciales, lo mismo que el histológico, pero siempre hay que tenerlos presentes al momento de sospechar. ¿Cuáles son esos criterios del doctor Girardi? Uno, hay unas características clínicas que son catalogadas como criterios mayores. Dentro de eso vemos este patrón de placas que vemos aquí. Recordemos que predomina la extensión hacia horizontal sobre la altura, por eso se llaman placas. Son placas induradas con un tejido adyacente que no está comprometido y puede ser más blando. Las contracturas articulares, que generalmente son así en flexo-extensión, y el patrón empedrado, que llaman el adoquín, que da un patrón donde sí hay, no hay, sí hay, no hay placas. Entonces, estos tres son criterios mayores. Otro criterio mayor es esta induración marcada, porque a veces la fibrosis es tan grande que toma el tejido celular subcutáneo y se une a la fascia y no permite que puedas traccionar la piel, ¿sí? Ahí vemos la induración y la famosa piel de naranja, que también es un criterio que se considera como mayor. Los criterios menores, el patrón arrugado, que no se ve muy bien, pero a un aspecto arrugado de la piel como si fuesen patas de gallina. Las bandas lineales, por eso el diagnóstico diferencial de Morfea, porque puede dar líneas induradas así. Y algunas pápulas que también pueden estar presentes, y común denominador de todas estas lesiones es la dureza, para que lo tengamos presente. Ya vimos el patrón arrugado, vimos el patrón de estas placas superficiales, que son las únicas que no son induradas, y una característica importante son las placas esclerales, que se ven solo en pacientes menores de 45 años, para tenerlo presente, y también se considera como un criterio menor. Los criterios histológicos incluyen la celularidad, aumento de células fusiformes, que es muy importante que tengan la característica porque son fibrocitos, ¿sí? Una positividad en el estudio inmunistoquímico para CD34 y cambios de fibras de colágeno también las podemos ver, que se ven en coloraciones básicas, no necesita coloraciones especiales. El compromiso septal, porque hay fibrosis de los septos, que normalmente son tejidos que no son fibróticos, se engrosan, llegan a multiplicarse 2 o 3 veces su volumen normal, y este criterio que tiene que ver con el aspecto óseo, con la formación de estas células gigantes, ¿sí? De tipo histiocíticas gigantes que engloban este material, es importante porque da 3 puntos, es el que más puntuación da, y es casi que un hallazgo patognomónico de fibrosis sistémica nefrogénica. Y lo contrario, la preservación de las fibras elásticas descarta o quita un punto a favor de la fibrosis sistémica nefrogénica. Ya con esos criterios podríamos utilizar esta tabla, donde vemos los criterios mayores, vemos los criterios menores, y podemos sumarlos. Si tenemos un criterio mayor, eso ya, un solo criterio nos daría 3 puntos. Y si tenemos más de 2 criterios, nos daría 4 puntos. Para los criterios menores sería 1 punto por cada criterio, aquí lo vemos, ¿sí? Y 2 puntos en caso de tener 1 o 2 o más criterios menores. Sin embargo, la estructura histológica o el análisis histológico sí nos da 1 punto por cada uno de ellos. ¿Y cómo se ve la interpretación? Como la vemos aquí. ¿Cuáles son las categorías? Altamente consistente, sugestivo, no consistente y excluyente. Y eso es acorde a los puntajes que nos da, como lo describí anteriormente. Con esta gráfica tenemos una idea donde podemos ver que la clínica no prevalece sobre la parte histológica. Pero sin embargo, sí, en algunos puntos, sobre todo al final, cuando aquí tenemos que es altamente concluyente, si hay una correlación clínica histopatológica. Bueno, hay otro aspecto importante que se lo voy a mencionar muy rápido por cuestiones de tiempo, que tiene que ver con los depósitos de gadolinio. Cuando los pacientes son expuestos de manera repetitiva a estos tipos de exámenes, pueden hacer persistentemente hiperintensidades que pueden hacernos confundir. Entonces, son pacientes que son estudios no contrastados y aparecen como si fueran contrastados. ¿Por qué? Porque se logró determinar a través de estudios de espectrometría de masa que el gadolinio persiste incluso por años en esos tejidos, pero vuelve y juega. Y lo más importante, solo se evidenció en aquellos pacientes expuestos a medios de contrastes lineales y no se evidenció en pacientes expuestos a medios de contrastes macrocíclico. Vuelve la premisa, los macrocíclicos deben estar por encima de los lineales. El pronóstico en general es muy malo, por eso esto hay que evitarlo a toda costa. La mejor terapia en la fibrosis sistémica nefrogénica es que el paciente no llegue a ella. Los pacientes pueden tener mortalidad directamente relacionada con ello, con la fibrosis,
o con complicaciones derivadas de la misma. Y otro aspecto importante es que el 70% de estos pacientes que se llegan a salvar llegan a presentar limitación del movimiento. Entonces, puede que se salven, pero quedan limitados. Y la limitación puede ser tan severa que los pacientes pueden quedar en silla de rueda o con limitaciones y dependencia de un tercero de por vida. Entonces, evitémoslo a toda costa, que es supremamente importante. Y esto como para terminar, porque es supremamente clave para nosotros como nefrólogos, ¿qué pacientes necesitan o no necesitan una tasa de filtración glomerular? Quiero dejar claro algo, a diferencia del medio de contraste donde nosotros solicitamos una creatinina para determinar que el paciente no haga un daño, aquí no la vamos a pedir para eso. Aquí es al revés, porque estos medios de contraste no producen un daño renal. Es más bien para ver la posibilidad de que esa enfermedad renal no permite que se excrete el medio de contraste y el gadolino llegue a los tejidos. Entonces, no todos los pacientes necesitan. Si un paciente está en diálisis, no necesita. ¿Para qué la va a necesitar? Lo mismo que si está en una injuria renal aguda. Ya vamos a explicar por qué decisión se toma al respecto. En los pacientes hospitalizados, ojalá dentro de los 2 días previos a la imagen, si el paciente es ambulatorio, nos vamos a hacer una pregunta. ¿Tiene o no tiene factores de riesgo? ¿Sí? Si el paciente no tiene factores de riesgo, no necesita una creatinina. Pero si sí tiene factores de riesgo, llámese diabetes, hipertensión, antecedentes de enfermedad renal, monorrenal, cualquiera de esas características sí requeriría que se le haga un cálculo de la tasa de filtración glomerular. Y cuando es un ambulatorio mayor de 45 días, sin factores de riesgo, y tiene una tasa de filtración mayor de 60, es decir, ya tenemos una creatinina previa, no necesita. Pero si el paciente tiene factores de riesgo, sí se requeriría, pero ojo con ese dato, 6 semanas. Eso no nos dice quién, la Sociedad Americana de Radiología. Y los pacientes ambulatorios con menos de 44 días sí van a necesitar que se le haga una creatinina previa a la exposición al medio de contraste con gadolino. Y este es el algoritmo que vamos a tener presente. Parece absurdo como voy a empezar, pero es clave. Nos solicitan una resonancia magnética. La primera pregunta que debemos hacernos, ¿es estrictamente necesario contrastarla con gadolino? Puede sonar absurdo, pero si nosotros tenemos miedo o tenemos dudas del uso, llamemos alrededor y le preguntamos, doctor, ¿es estrictamente necesario? O llamemos al médico que la prescribió. Si definitivamente nos dicen que sí es necesario, ¿qué tenemos que mirar? ¿Cómo está la tasa de filtración? O si el paciente está en una terapia de reemplazo renal o tiene una injuria renal aguda. ¿Qué pasa allí? Si el paciente sí está en esas categorías, ojalá en lo posible, si es transitorio, diferir el estudio. ¿Sí? Esperar que recupere la tasa de filtración. En caso de que sea crónico, preguntarnos, ¿es estrictamente necesario el examen otra vez? Si lo es, adivinen qué grupo de contraste vamos a utilizar. Los del grupo 2. Es decir, los macrocíclicos. Es decir, los 3 que le he dicho que nos aprendamos, que es el gadobutrol, el gadoteridol, son lo más importante. Ojalá sean esos 2. Y evitar los otros 3 que le mencioné. Y si definitivamente el paciente no está con esas patologías, lo mismo, preguntarnos si tiene o no tiene algún factor de riesgo. Si no lo tiene, no hay ningún problema, podemos utilizar el medio de contraste. Si sí tiene un factor de riesgo, vamos a utilizar entonces, ¿cuáles? Idealmente el grupo 2. ¿Sí? Y con base en eso, determinamos si el paciente tiene o no tiene una depuración menor de 45, o en este caso menor de 30. Si es menor de 30, lo ideal es no usar o aplazar el procedimiento, y si es mayor de 30, utilizar medios de contraste, ojalá de tipo 2. O sea, todos esos algoritmos y todas estas cuestiones que he mencionado, lo que nos apunta finalmente es que debemos utilizar siempre, en lo máximo posible, los medios de contraste basados en gadolino del grupo 2 que no han evidenciado casos de fibrosis sistémica nefrogénica. Respecto al tratamiento, estamos frente a un cementerio de medicamentos que poco a poco han sucumbido y ninguno ha podido subsanar con evidencia suficiente este problema. Hoy por hoy podemos decir que no tenemos un tratamiento para la fibrosis sistémica nefrogénica. Hay reportes de casos, estudios no aleatorizados, es decir, evidencia circunstancial que no podemos tomar como objetiva. Entonces, esto nos recalca y nos dice, definitivamente, la prevención es la clave. Estos son todas las técnicas, porque incluso técnicas como un proceso mórbido dermatológico de forma inicial, se trató incluso de hablar de fototerapia extracorpórea, pentoxifilina, nada. Lo único que ha mostrado
que puede resolverla es la restitución de la tasa de filtración glomerular en pacientes que se trasplantan después. De lo contrario, no tenemos nada hasta el momento. Entonces, la moraleja, la lección, digamos, la tarea del día que les dejo es que los nefrólogos y los radiólogos debemos hablar siempre un mismo idioma. No me parece correcto que el radiólogo no sabe que nosotros seamos completamente ignorantes. Debemos tener aspectos básicos, como los que vimos ahorita. Saber qué es una resonancia, saber qué es un T1, saber qué es un T2, qué es un flyer, y poder hablar ese mismo idioma. Segundo, los medios de contrastes basados en gadolinium del grupo 2 son los que podemos usar mayoritariamente y evitar a toda costa a nuestros enemigos, que son los del grupo 1. ¿Sí? Entonces recordemos. El riesgo de fibrosis nefrológica en pacientes 4 a 5 es tan solo del 0.07%. Por favor, no le neguemos la posibilidad a nuestros pacientes de realizar estudios contrastados para obtener imágenes claras y llegar a diagnósticos y tomar decisiones terapéuticas por el miedo que tenemos a los medios de contraste, basados en gadolinium en este caso. Si tenemos claridad que el grupo 2 es el que podemos utilizar, no vamos a tener más ese miedo. No se necesita la tasa de filtración glomerular calculada en todos los pacientes, no, se cancela la resonancia porque no tiene una creatinina y resulta que tiene una creatinina hace 2 semanas, absurdo. No podemos permitir eso porque sabemos que nuestro sistema tiene repercusión y le reprograman ese procedimiento quién sabe para cuándo, entonces no hagamos ese daño. Tener en cuenta que no hay tratamiento específico y finalmente la prevención, más que nada, es el factor clave y fundamental que nos va a permitir que esta pandemia que pudo ser, no fue. Recuerden, esto se temió, dijimos vamos a tener cantidad por completo de pacientes, pero la epidemiología, el análisis y digamos la disertación juiciosa de muchos médicos permitió que esta pandemia no llegara a convertirse en algo global y tener tanta repercusión a nivel de nuestro planeta. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Marcelo por su charla. Quedamos abiertos a los espacios de preguntas. Acá están los expositores, quienes tengan inquietudes o preguntas. Acá pregunta el doctor Restrepo, ¿qué tan comercializados están los contrastes gadolinios del grupo 2 acá en Colombia? Bueno, afortunadamente, como dije, todas las agencias gubernamentales, desde que se evidenció esto, limitaron el uso del grupo 1. En Colombia, afortunadamente, la mayoría, por no decir casi todo, más del 96%, consultada de muy buena mano, con un grupo de radiólogos, utilizamos grupo 2. Es muy escaso los reportes con grupo 1. Tenemos que tener mucho cuidado con los reportes ortopédicos, porque generalmente los grupos ortopédicos han malinterpretado lo que dijimos del gadofosfobet, que es órgano específico, y lo han extrapolado a otros medios de tipo 1 cuando son rodilla, por ejemplo. Entonces, en ortopedia tener más cuidado que con otro grupo, pues otro grupo de exámenes. Muy buena pregunta. Sí, no hay una evidencia de peso para ello, pero si nosotros hacemos un análisis de la fisiopatología y el problema es que el gadolinio está ahí, si nosotros hacemos diálisis, por las características de la molécula se pueden barrer con la diálisis. Pero los estudios que se han hecho hasta ahora, que han sido cortos, no han demostrado un beneficio. Sin embargo, por recomendaciones de expertos, tanto los órganos reglamentarios europeos como americanos, el ACR y la SUR, recomiendan que sí se programe la diálisis inmediatamente después de que se exponga al medio de contraste con gadolinio. Como es una recomendación de expertos, ¿sí? Es una decisión que debemos tomar nosotros, mirar qué otros factores de riesgo tienes, pero en teoría, si lo pasamos en la fisiopatología, sí se debería hacer. Porque en la diálisis peritoneal no nos barre el gadolinio. No lo barre. Esa pregunta es importante, pero eso es una decisión individualizada y no tiene evidencia de peso. Es decir, si usted lo hace o no lo hace, nadie lo puede cuestionar. Exactamente. Una pregunta, Doc. Nosotros en la valoración pretrasplante de los pacientes estamos teniendo una dificultad en la enfermedad renal poliquística del adulto tipo 1, en la valoración pretrasplante de rutina, y ya tenemos un registro y salió ahorita un reporte del Clínic de Barcelona,
donde hasta el 20% de los pacientes pueden tener aneurismas cerebrales asintomáticos. De hecho, se nos han muerto pacientes en el post-trasplante por esa razón, con creatina de 0,8. Entonces, se implementó desde hace unos 3 o 4 años, poco más, una estrategia de rutina al paciente que va a trasplante. En la evaluación pretrasplante, si se perdió el riñón por una enfermedad poliquística renal del adulto tipo 1, le hacemos resonancia. Sí, completamente. La recomendación en esos pacientes, entonces, es qué tipo de resonancia. Hemos tenido problemas con eso, porque como pasan los radiólogos, entonces el riesgo de nefrosis sistémica, de fibrosis sistémica nefrogénica, no la hacen. Si no la hacemos angioresonancia contrastada, pues no rinde. Entonces, ¿cuál sería la recomendación en esos pacientes en la evaluación, o qué técnica podría mejorar el rendimiento del diagnóstico de Ahí hay que aneurismas? tener en cuenta varias cosas. La primera, tú me estás diciendo que va para trasplante. Sí, es un paciente renal crónico que está o en lista de espera en estadio 5, en terapia, o sea, no está en diálisis, o ya está en diálisis peritoneal o HD y va para un trasplante. Es decir, que es un paciente que va a subsanar su problema de la tasa de filtración glomerular. Sí, pero la resonancia la hacemos o sea, esa evaluación se hace mucho antes del trasplante. Lo que pasa es que cuando van a ingresar a la lista de fibrosis espera se puede presentar días, meses, incluso años. Entonces, un punto a favor y decirle a los radiólogos es que va para trasplante, y no importa que sean 6 meses. Bueno. Aún en 6 meses, porque los depósitos pueden persistir por años, nos puede ayudar y nos puede evitar que el paciente subsecuentemente desarrolle la fibrosis. 1. 2. Aplica para los mismos criterios que hemos mencionado. Los medios de contraste basados en el grupo 2, solamente independiente de la etiología, puede ser enfermedad poliquística, puede ser nefritis lúpica, la que quieras, se puede utilizar con seguridad en esos pacientes. No hay ninguna contraindicación. Y ojo, que no te puedan decir que es que porque es un estudio intravascular necesitamos más volúmenes. Acabamos de decir que esto no es volumen dependiente. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? 1, estratificar a esos pacientes de acuerdo a los factores de riesgos, ¿sí? Además de lo que me estás diciendo, mirar, es diabético, es hipertenso, tiene otra comorbilidad. Y mirar la tasa de filtración en ese momento. Si vemos que el paciente no va a recuperar función renal y es demasiado importante lo que tú me estás diciendo, hacerlo con un grupo 2, sin temores, ¿sí? Independiente de otro factor. O sea, hay que tenerlo siempre presente. Si podemos diferirlo, el paciente va a recuperar o está en una reagudización, esperar que eso pase. Pero el mensaje que le haría a tu radiólogo es que hagan el examen, que lo hagan sin miedo, porque si está para trasplante, es un paciente que está en estadio 4, estadio 3B, y si el riesgo en 5 es de 0.07%, imagínate el riesgo. Exactamente, y es importantísimo porque así como hay alteración en la estructura del colágeno, en el caso pues de la enfermedad poliquística, eso puede ser en cualquier parte de la economía corporal. Lo que sea en el riñón se puede dar en el cerebro, y no solamente en el cerebro, en la aorta, en cualquier otra parte. O sea que el beneficio supera ostensiblemente el riesgo y definitivamente es muy bajo. Doctora Mauri. Sí, señor. Bueno, ¿recuerda la diapositiva que hablamos de la transmetalación? Recuerden, la transmetalación es un proceso en donde metales endógenos, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, el férrico más 2, compiten con el ligando, con el gadolino por el ligando. Pero resulta que, por ejemplo, el zinc es mucho más ávido que el gadolino, entonces lo quita, lo desplaza y ya el gadolino queda precipitado en el tejido. El hierro también lo puede hacer. Informes preliminares dijeron eso, pero ¿qué pasa? Trasladar eso al escenario clínico no ha demostrado que se traduzca en un incremento de la posibilidad de hacerlo. Desde el punto de vista fisiopatológico, sí. Ahora, hacemos una ferritina, está alta, ¿vamos a suspender el procedimiento por eso? Yo diría que no. No hay evidencia suficiente. Es algo más derivado de estudios básicos, de ciencias básicas. Rodolfo, una pregunta. Dado que la intervención en un paciente, vamos a ponerla no que sea el acceso vascular, está en diálisis, el paciente tiene una trombosis venosa profunda y requiere la anticoagulación, está en diálisis. La evidencia anticoagularlo, mala. La pregunta que le dejo, porque lo he pensado y le confieso que lo he hecho, es si la postura de no hacer nada, es decir, no anticoagularlo, está mala, es una decisión porque éticamente hablando no tengo una intervención que garantice algún beneficio para mi paciente, y por el contrario si he visto hemorragias retroperitoneales masivas con warfarina, el soporte que da la FDA para los nuevos anticoagulantes, con el que saben, no aguanto un soporte, una discusión crítica de la literatura,
Entonces, la postura es no anticoagular, es una buena postura. De acuerdo, esa pregunta creo que al final en el algoritmo nuestro, hablando solo de FA, estaba un punto ahí que no lo tocamos muy a fondo, y eso que dice Amaury es muy importante, inclusive en el escenario de la FA, porque a veces nos encarnizamos terapéuticamente con pacientes que tienen un Bartel muy alto, que además tienen una fragilidad pues asociada al Bartel y una sobrevida muy corta ya por su condición de base. Paciente de 85 años con una FA no valvular, que tiene una condición comórbida asociada, que de pronto tiene una cardiopatía dilatada, que tiene enfermedad cerebral. O sea, ese paciente no le va a cambiar el desenlace, la anticoagulación con nuevos anticoagulantes orales a dosis reducida como el apixaban, ni mucho menos la warfarina. Y tiene razón, los riesgos superan el beneficio y el cambio en el desenlace de mortalidad. O sea que el planteamiento en el flujograma también que lo vieron ahí ustedes, es que esos pacientes con esas características también tienen contraindicada la anticoagulación. Inclusive discutiría uno si de verdad esos pacientes también contraindicado el cierre de la auriculilla, porque es que no le estamos cambiando el pronóstico a un paciente de más de 80 años con Bartel alto y con una comorbilidad que las comorbilidades ya le están marcando el desenlace de mortalidad. Es una pregunta muy, muy importante y esa es la postura y el planteamiento en el flujograma. Estos pacientes además se deben manejar y el planteamiento es que sea integral, ¿no? Que cuando uno va a llevar a un paciente de estos a anticoagulación, no tomemos la decisión nosotros solos. Ya en nuestro centro lo estamos haciendo con cardiología, en una junta a la que va neurología también, y a la que va geriatría y nefrología. Y entre todos, oiga, este paciente por estas y estas características, sí va o definitivamente este paciente no se maneja, se deja quieto. Ese es el mensaje. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizada la sesión. Invitamos a los expositores del siguiente bloque a que dejen las charlas en el computador con el fin de aligerar la próxima sesión. Presidente de la mesa será el doctor Olivares en esta sesión.